bueno, el título tal vez en tu Biblia está igual que en el mío y dice la petición de las hijas de Zelofejad. ¿Ok? La petición de las hijas de Zelofejad. Vamos a ver de qué se trata esta historia. Dice así: vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas, y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchas gracias. Nuevamente, Señor, creemos en ti, esperamos en ti, escuchamos de ti, Jesús. Nuevamente, Padre, nuestra vida, Señor, tú sabes, es tuya. Y Padre, también queremos aprender hoy, Señor, de lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Señor, guía nuestro corazón, guía nuestro espíritu a ti, Jesús, solamente a ti, Rey. Te damos muchas gracias, Padre. Y hoy, Dios, no solamente te cantamos, sino nos acercamos para escuchar tu voz. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 27 nos habla acerca, todavía estamos dentro del contexto de la herencia, de la heredad. La semana pasada platicamos un poquito acerca de esto, ¿no? Y decíamos desde el capítulo 26, cómo es que Dios le dijo a Moisés y a Eleazar, el sumo sacerdote, ahora hijo de Aarón, que hicieran un censo. Y este censo, ya platicamos, serviría para ver, bueno, ya estamos aquí enfrente de la tierra de Canaán, estamos aquí frente al río Jordán, estamos aquí frente a la ciudad de Jericó, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Dios les dice, hagan un censo. Y entonces ese censo sirvió posteriormente para que entonces el pueblo de Israel, por tribus, por familias, se dividieran la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ahora, la semana pasada platicamos acerca de esto y cómo en 40 años unas tribus crecieron y otras menguaron en base pues a su pecado, en base a lo que hicieron y bueno, vimos eso la semana pasada y vemos cómo cambió, por ejemplo, a la tribu de Simeón, a la tribu de Manasés. Y es muy curioso también que no solamente la tribu de Manasés, los hijos de José eran Efraín y Manasés. Y entonces es curioso que también estas mujeres, las hijas de Zelofejad, eran parientes directas de José. Si tú ves en la historia, eran parientes directas de José. Es decir, ese José que tuvo también a Manasés, el cual creció en número y al cual también se le daría una mayor parte por causa del número de la tribu de Manasés que habitaban entre ellos. Bueno, el capítulo 26 nos habla acerca del censo que llevarían a cabo en el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Ahora, aquí es algo muy interesante, cómo es que Dios le dice a Moisés y a Eleazar, hagan un censo y van ustedes a distribuir la tierra de esta manera. O sea, no fue así como que entran a la tierra y cuando ya la tomen, entonces ya la dividimos. No, sino que Dios dice, ¿sabes qué? Así van a dividir la tierra. En otras palabras, estamos hablando de una promesa de Dios para el pueblo de Israel. Aunque no era nada pretencioso, no era que Dios estaba presumiendo, mía va a ser la tierra y todo esto, no, o de ustedes va a ser, no, sino que Dios decía, o Dios les estaba haciendo mucho énfasis
en que Él cumpliría su palabra, en que Él diría, bueno, ustedes son mi pueblo, ustedes yo los escogí y los voy a hacer entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Entonces cuando estén allá, ustedes se van a repartir la tierra de esta manera, y entonces así, así, ya sea, ¿no? Entonces este censo definió la importancia de la fidelidad de Dios sobre sus promesas. Dios es fiel a sus promesas, Dios no miente, entonces lo que Dios dice, Él lo cumple. Y sobre el pueblo mismo, Dios cumpliría sus promesas y cumpliría su palabra. Hace 8 días terminamos hablando, por ejemplo, en Primera de Pedro, cuando dice, todo hombre es como la hierba del campo que se seca. Dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús mismo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, permanecen para siempre. Eso significa fidelidad, significa inmutabilidad, significa verdad, significa que Dios estaba dispuesto a cumplir sus promesas. Estamos hablando de atributos de Dios mismo. Fidelidad, sinceridad, estamos hablando inmutabilidad, verdad, ¿ok? Entonces Dios cumpliría su palabra, sus promesas sobre el pueblo de Israel y sobre la tierra prometida que le daría al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba con un corazón temeroso, diciendo, híjole, ¿por qué nos trajiste hasta aquí a morir y todo eso? Porque vamos a seguir viendo eso, ¿no? ¿Por qué nos trajiste hasta este lugar y para qué mejor nos hubiera sido haber muerto allá en Egipto? Su corazón estaba temeroso. Dios, por otra parte, estaba diciendo, yo voy a cumplir mi palabra. Haz un censo, vamos a echar números y vamos a ver qué tribu es la más grande, y a esa le vamos a dar un territorio más grande, qué tribu es la más pequeña, y le vamos a dar un territorio más pequeño, conforme a su número. La orden fue repartir la tierra en base a la cantidad de miembros por tribu, y esto se traduce como una manifestación de la justicia de Dios y del sustento de Dios. Porque también hemos estado hablando que cuando salieron de Egipto eran 603,000 hombres. Y cuando entraron o iban a entrar a la tierra prometida eran 601,000. O sea, una diferencia de más o menos 1,200, 1,300. Pero estamos hablando de sustento de Dios en medio de un desierto. Ahora imagínate, si yo me pongo, por ejemplo, en sus zapatos ahorita, yo en un desierto yo me muero en 3 días, ¿no? O sea, no duro nada. Yo no sé cómo está la vida en un desierto. Ahora imagínate que todo un pueblo, 2 millones de personas, estuvieron en un desierto durante 40 años. O sea, estamos hablando de un milagro, estamos hablando de algo de proporciones, dice la gente que no conoce a Dios. Estamos hablando de algo de proporciones bíblicas, o sea, algo que Dios estaba sustentando y estaba siendo fiel a su palabra, diciendo, yo voy a sustentar a mi pueblo, esté donde esté. Y entonces es un gran milagro que a lo mejor de repente no lo vemos porque lo único que podemos platicar acerca del pueblo de Israel en esos 40 años es de que se quejaron y que no hubo nada que contar, ¿no? En 40 años, pero sí podemos hablar de esa fidelidad y de ese sustento de Dios en la vida del pueblo de Israel. Entonces eso es también para nosotros, sustento, fidelidad, justicia, ayuda de parte de Dios en medio de un desierto. Y si tú y yo fuéramos a ese desierto donde estuvieron 40 años el pueblo de Israel, si tú puedes ir ahorita podemos ir en un tronar de dedos, allí a la tierra del desierto del Sinaí. Tú puedes meterte a tu computadora, puedes meterte a tu celular y buscar en una aplicación desierto de Sinaí o el monte de Sinaí, entonces haces un zoom, y ya, ¿no? Y aparece ahí la tierra y te vas a dar cuenta que está árida, o sea, no hay absolutamente nada, ni un Oxxo, ya sabes, ¿no? Porque los están por todas partes, pero no hay ni un Oxxo. Bueno, para allá, para mi casa no hay, no sé por qué, y luego los queman, pero bueno. Entonces, está hablando de justicia, está hablando de sustento, está hablando de la fidelidad de Dios. Con todo esto vemos la trascendencia de las promesas y de la palabra de Dios dentro del pueblo y a través del tiempo. Sin embargo, en el capítulo 27 vemos como una dificultad muy particular
muy singular, se acerca delante de los pies de Dios. Y entonces estas mujeres, 5 mujeres, las hijas de Zelofejad, se acercan a la repartición de la tierra, ¿no? Y entonces, imagínate ahí Moisés y Eleazar, así como contando, a ver cuántos fueron de Simeón, a ver cuántos fueron de la tribu de Efraín, a ver cuántos fueron de Zabulón, y a ver, no, fueron tantos y tantos, ok. Entonces, miren, vamos a ver, vamos a echar aquí, a la tribu de Manasés le va a tocar más territorio, porque Simeón, pues se quedaron en el desierto, ¿no? Y entonces ya estaban allí, ¿no? Y entonces, ya sabes, la repartición se contó en el censo a hombres mayores de 20 años, ¿ok? Hombres mayores de 20 años. Y entonces tal vez, no solamente fue el único caso, yo quiero suponer, no fue el único caso, pero fue el caso que Dios puso aquí en la palabra, en su palabra, para que nosotros aprendiéramos de ella. Y entonces estas hijas de Zelofejad, 5 mujeres, se acercan mientras están ahí repartiendo la tierra. Todavía no entraban, pero se estaban repartiendo la tierra, a quién era más y a quién era menos, ¿no? Y entonces esa repartición de la tierra, estaban allí. Y se acercan estas hijas de Zelofejad a la puerta del tabernáculo, enfrente de todos los príncipes de Israel, enfrente de los sacerdotes, enfrente de toda la gente más importante del pueblo de Israel. Y se acercan y entonces dicen a Moisés, sí, esperen un poquito, Moisés, sí, ahorita las atendemos, Moisés, sí, a ver, díganme, ¿qué pasa? Es que nuestro papá murió en el desierto y no tuvo hijos, no tenemos hermanos. Y es muy probable que su mamá también haya muerto en esos 40 años, porque todas las personas mayores de 20 años, desde hace 40 años, iban a morir. Entonces, prácticamente su papá y su mamá murieron y quedaron ellas como hijas nada más, pero no tuvo hijos el papá. Y entonces había solamente un conteo para los hombres mayores de 20 años. Y entonces se acercan ellas y dijeron, yo no soy hombre. No tenemos ascendencia, o sea, mi papá ya se murió, no hay tíos, no hay nadie, o sea, nomás somos nosotras. Y entonces dicen, ¿qué onda con eso? O sea, ¿nos va a tocar tierra? Nosotros también queremos eso, ¿no? También queremos formar parte de eso. Y entonces empieza esta historia. Y entonces llevan esta historia delante de Dios y da una sentencia a Dios como el juez justo que tú y yo conocemos que es. Entonces, de esa tierra que es abordada y señalada dentro de los planes de Dios, estas mujeres buscaron que Dios las bendijera o que Dios las favoreciera también. Ahora vamos a buscar unos pasajes y vamos a hablar acerca de otro atributo de Dios. Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Dice así. Primera de Pedro 1:17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué significa eso de que Él es un Padre que no hace acepción de personas? ¿Cuál sería allí un atributo de Dios? Bueno, el atributo de Dios allí se llama imparcialidad. ¿Ok? Dios no es parcial. ¿Qué significa eso de que Dios no es parcial? Que Él no se pone del lado de nadie. Vamos a buscar ahora Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio 10:17. Y dice así, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. La palabra cohecho significa soborno, pues. Como cuando de repente va uno, ¿no? Bueno, ya somos cristianos, ya nos reformamos, ¿no? Pero de repente iba uno así al registro civil o íbamos a una oficina y para que nos atendieran más o más rápido o nos pusieran así como al principio de la fila, pues dábamos un billete, ¿no? Dábamos una mordida, eso es soborno, así como para favorecerme. En esta semana, hubo la vacunación de los niños y yo llevé a mi hijo a que lo vacunaran para el coronavirus, ¿no? Y ya nos formamos, ¿no? Ya nos formamos desde las 10 de la mañana y estuvimos ahí un chorro de horas, o sea, eran las 3:30, casi 4 de la tarde y todavía no llegábamos. Había una filotototota, grandototota, ¿no? Grande. Y entonces
decíamos la gente, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no avanzamos? Y entonces después las noticias sacaron de que hubo mucha gente que se metió, pues, muchos que se metieron. Y entonces, por ejemplo, yo llevaba a un chiquillo nada más, ¿no? Y ya llevaba a mi hijo allí y la de enfrente llevaba a otro niño nada más. Y bueno, pues ahí va con su hijo. Pero de repente llegaba que la comadre, ¿cómo está, comadre? Que no sé qué, y traía 10 chamacos, ¿no? Así, y va, y los formaba. Y pues nunca avanzaba la fila. Entonces, ya sabes, Dios no acepta cohecho, no acepta soborno, no así como que, mira, déjame entrar a la fila y entonces la siguiente vez que yo esté, pues me va a tocar a mí y yo te dejo entrar a ti. Total que salimos de allí, mi hijo y yo, sin vacuna ni nada, y todos tristes y desconsolados porque pues no alcanzamos, ¿no? Y ya se me hacía tarde. Entonces, ¿cómo es que el mundo funciona así, no? ¿Cómo nos damos cuenta de que el mundo es parcial? El mundo es parcial, el mundo busca favorecer a uno, al que me cae bien, al que me trajo una torta de jamón en la mañana, al pastor le trajo su cafecito y que le trajo una tortita de carnitas bonita y que lo invita a comer menudo a su casa con pozole. Y entonces la gente busca favorecerse, ¿no? La gente busca así como congratularse y con todos, ¿no? Y de repente buscamos como el favor. Así como que, órale, te doy. Pero Jesús ya había dicho eso en el Nuevo Testamento y dijo, no invites a los que te pueden invitar, invita a aquellos que no tienen nada. Y entonces, la imparcialidad de Dios significa el hecho de que Dios juzga sin favorecer a nadie o juzga sin ser tendencioso, ¿ok? Eso significa que no se pone del lado de nadie. Por ejemplo, ya lo has escuchado muchas veces, cuando por ejemplo hablamos de consejería matrimonial, mi esposa y yo siempre hemos quedado, ok, la culpa no es del hombre, la culpa no es de la mujer, sea el problema que sea, es de los dos, porque son una sola carne. Porque somos una sola carne. Entonces, tanto uno cometió una situación, el otro también hizo otra cosa, pero ahí vamos los dos juntitos de la mano. No es así como que, pues tú tienes la culpa, ándale. Así como Adán, la mujer que tú me diste. Bueno, y Adán, ¿y cuál es tu culpa? Ay, es que estaba re bueno el fruto, ¿no? No. Entonces, siempre hay una culpa compartida, pero dejémonos de culpas, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser tendenciosos y ser parciales. Dios es imparcial. Ese es un atributo de Él. Él es imparcial. Y esto es muy interesante, porque siempre creemos, escucha esto, siempre creemos o pensamos que Dios, escucha, está de nuestro lado. O sea, así como que Dios me favorece. Lo sustentamos con versículos, ¿ok? Te voy a dar un par de versículos. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Segundo de Reyes 6, 16. Y vemos aquí la historia de Eliseo y su siervo. Y entonces vemos como Eliseo y su siervo, ellos están así como que al borde de una guerra y vienen muchos enemigos, ¿no?, en contra de ellos. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Te voy a leer desde el 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, Eliseo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, le dijo Eliseo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y entonces Eliseo pudo abrir sus ojos espirituales y pudo ver que estaba lleno el monte de gente de a caballo. ¿Quiénes eran ellos? Eran parte del ejército de Dios, ¿no? Eran ángeles que venían a protegerlos y en contra de los sirios. Y entonces este hombre, el criado, dijo, es que nos van a destruir, nos van a matar. Y Eliseo dijo, no tengas miedo, los que están de nuestro lado son más que los que están de ellos, ¿no? En el lado de ellos. Veamos otro versículo, Romanos 8:31. Romanos 8:31. Dice así. Y esto es algo que no sabemos mucho, hasta lo tienes subrayado en tu Biblia. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces sacamos esa idea de que Dios está de nuestro lado. Ahora, fíjate bien algo, ¿ok? Estamos hablando de que Dios es imparcial. Él no es tendencioso, Él no acepta cohecho, soborno, Él no se va para ninguna parte, ¿no? Así como, estos me caen bien, ¿no? Estos me caen mal, que están todos feos, esos no quiero con ellos, no. Dios es imparcial, eso significa que no es tendencioso, no agarra para ningún lado, ¿no? Esto es interesante, te lo digo, porque muchas veces pensamos como cristianos que Dios está a nuestro lado. ¿Qué no es cierto eso? Tal vez estás pensando, ¿no? Sí. Y no es cierto. ¿Que Dios no está de nuestro lado? Déjame te leo Josué, capítulo 5, por favor. Josué, capítulo 5, versículo 13. Y aquí viene una historia muy rara, pero también sumamente reveladora y sumamente nos confronta, pues. Es altamente confrontativa, pues. No nos deja ser a nosotros, sino que no nos deja nada que pensar, sino Dios dice. ¿Lo tienes? Josué capítulo 5, versículo 13. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Ese era el ángel de Jehová. Y si tú eres un poquito observador, ese ángel de Jehová aceptó adoración. Significa que era ¿quién? Dios. Jesús, ¿ok? Dios, pues, Jesús. Y entonces el ángel de Jehová había venido y estaba con la espada desenvainada. Ahora, este es un pasaje muy interesante y muy revelador por lo siguiente. Josué está enfrente, así ya había entrado a la tierra prometida y está, pues así como va a conquistar la tierra prometida, y de repente en la noche así, ¿no? Llega, Josué abre sus ojos, igual que el criado abre sus ojos y ve un hombre ahí parado, ¿no? Y con la espada desenvainada. Y entonces Josué, como era un hombre de guerra, le pregunta, ¿no? Si fuera un hombre de comida, pues le hubiera preguntado: ¿traes tortas? ¿No? O le hubiera preguntado otra cosa, ¿no? Y, si quieres, yo pongo las cocas y tú traes las tortas, ¿no? Pero era un hombre de guerra y le preguntó, Josué: ¿estás de nuestro lado o estás con ellos? Fue lo primero que se le ocurrió a Josué. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de este hombre, del ángel de Jehová? ¿Qué fue lo que le dijo? Estoy de tu lado. No. Estoy del lado de ellos. No le dijo nada, ni una ni otra. Le dijo todo lo contrario, como una chimoltrufia. Y entonces le dijo: no, yo estoy del lado de Dios. Como príncipe del ejército de Dios he venido. ¿De qué lado estaba este hombre con la espada desenvainada? Del lado de Dios, de Jehová. Ahora, aquí es muy interesante esto. Los cristianos creemos o pensamos que Dios está de nuestro lado. El asunto es que ni tú ni yo debemos de estar creyendo que Dios está de nuestro lado, sino que más bien nosotros, ¿de qué lado estamos? Esa es la respuesta. O sea, el asunto es, no es Dios, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado mío o estás del lado de mis enemigos? No, es el ángel lo está diciendo: yo sé quién soy y yo sé de qué lado estoy. Pero tú, Josué, ¿de qué lado estás? Y entonces esa es una frase que nos reta a nosotros, ¿no? Nos dice: ¿tú de qué lado estás? O sea, como cristianos podemos decir: Dios está de mi lado, y si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Y más son los que están de mi lado que los que están de su lado. Sí, a lo mejor, ¿no? Dios es más grande que todo eso, pero tú, ¿dónde estás? ¿En dónde estamos parados? El ángel le da a entender a Josué que él es el que tiene que escoger su bando. O sea, él dijo: yo estoy del lado de Dios. O sea, tú tienes que preocuparte de qué lado te vas a poner, Josué. Tú tienes que escoger un bando. Y entonces tienes que escoger estar con Dios o estar sin Dios. Dios no está de nuestra parte. Nosotros nos ponemos de la parte de Dios. No sé si me explico. Y entonces, si tú estás de la parte de Dios, entonces vas a ser favorecido. O sea, Dios no es nuestro gato
para que se ponga de nuestra parte. Y ahora te vas a poner de mi parte porque ya me metí en problemas y ya la regué y ya metí la pata bien metidota hasta adentrote y entonces ahora te vas a poner de mi parte, Señor. Dios no es tu gato, mi hermano. Nosotros somos siervos de Él. Y entonces nosotros nos ponemos a su servicio. Nosotros nos ponemos del lado de Él, no Él del lado de nosotros. Tenemos que entender esa gran diferencia entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Porque muchas veces como seres humanos pensamos que Dios está así. No sé si me explico, ¿no? Sí. ¿Ok? Dios es soberano, Dios es imparcial, Dios hace lo que tiene que hacer. Entonces mejor a ti y a mí nos conviene movernos e irnos del lado de Dios. No buscar y exigir que Dios se ponga de nuestro lado. ¿Ok? Entonces, Dios actúa, mi hermano, y Dios hace, ejecuta y promete en base a su voluntad, y Dios no hace, ni ejecuta, ni promete en base a mis expectativas. ¿Ok? Eso tiene que quedar bien claro. Dios no hace las cosas en base a mis expectativas. Dios hace las cosas en base a su voluntad. Cumple, ejecuta, promete, hace en base a su voluntad y en base a sus caminos y sus propósitos, no a los míos, no a mis expectativas. ¿Sabes por qué mataron a Jesús? Porque Jesús no cumplió las expectativas de los hombres. Ellos querían otra cosa, no querían a un hombre que no tenía dónde dormir, no querían a un hombre que era hijo del carpintero, no querían a un hombre que había nacido en Belén, no querían eso. No querían al nazareno, ¿no? ¿Y tú dónde vienes? Yo soy de Nazaret. Ah, sí, conocemos a tu papá, se llama José, era el carpintero. ¿Qué no es tú el hijo de José? El hijo de... Sí, yo soy. Pensamos que eras alguien más importante. Porque Jesús no cumplió las expectativas de la gente, por eso lo sacrificaron, por eso lo mataron. Entonces, Dios no se ajusta, no se pone a mis expectativas, no hace en base a lo que yo quiero, sino en base a lo que Él quiere. Y mejor meterme a su voluntad que buscar que Dios se meta a la mía. Eso nunca va a pasar. Eso es imposible. Dios nunca va a hacer eso contigo. Pero sí puede jalarte a su voluntad. Y tú y yo podemos gozar de esa voluntad, de ese camino que Dios ha pavimentado bien bonito para ti y para mí. Pero tú y yo andamos por lo chipotudo porque queremos seguir sufriendo. Porque queremos, es que Dios está de mi parte. Sí, pero el asunto es que no al mismo tiempo. O sea, yo estoy de parte de quién, de Dios o de mi parte, ¿no? Entonces pareciera ser, regresando a la historia, pareciera ser que las hijas de Zelofejad manipularon la voluntad de Dios, ¿no? O sea, llegaron así enfrente de Moisés con los príncipes y todo, y entonces le dijeron, no tenemos herencia, no tenemos papá, no tenemos hermano, no tenemos, y entonces no nos va a tocar nada. Y entonces llevaron eso delante de Dios y dijo Dios, bien, sí, las hijas de Zelofejad dicen bien. Y entonces, ¿sabes qué? Denles su heredad. Así como que manipularon, se puso como tendencioso, se puso de parte de ellas. No. O tal vez pudiéramos decir, no, es que se aprovecharon de una falla en el sistema, ¿no? No hay fallas con Dios. No hay fallas en el sistema, no hackearon el sistema. No pasó eso. Más bien, tenemos que pensar que esto también estaba dentro de los planes de Dios para enseñarnos algo. ¿Ok? Las hijas de Zelofejad y esta historia estaba allí, o Dios la permitió, para que nosotros pudiéramos aprender algo. ¿Qué pudiéramos aprender? Bueno, 3 cosas vamos a hablar de las cuales podemos aprender, o las cuales ellas promovieron o ellas buscaron y de las cuales nosotros podamos aprender el día de hoy. Bueno, regresamos a Números capítulo 27 y voy a leer del 1 como hasta el 3, 4. Y dice, vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto. Y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová.
Bueno, y vemos esa historia, comienza ahí. Las 5 hijas de Zelofejad no consideraron, o más bien se consideraron como abandonadas, ¿no? O sea, es que nada más contaron a los puros hombres, a los puros machines, ¿no? Y nosotras mujeres, ¿qué onda con nosotras? No, a nosotros no valemos, no tenemos heredad porque somos mujeres o qué onda. Y entonces vienen estas hijas de Zelofejad y vinieron delante de Dios, delante de Moisés. Y entonces yo creo que no fue el único caso, sino que hubieron más casos. Y ellas se consideran como abandonadas, ¿no? Así como, ¿por qué a nosotros no? Por no tener padre ni hermanos que hereden la tierra prometida, eso significa que ya no vamos a entrar a la tierra prometida, o a quién nos vamos a juntar, o quién nos va a dar asilo, o qué onda con eso, ¿no? Su expectativa de estas 5 mujeres era una expectativa de fe. Y era que de la palabra del Señor sería cumplida a su tiempo. Ellas sabían y sabían en su corazón que Dios cumpliría su palabra. Ahora, fíjate bien, entiende esto. Todavía no habían puesto un pie en la tierra prometida. Todavía no se habían metido hacia la tierra de Canaán. Y entonces ellas ya estaban buscando o estaban pidiendo algo que con sus ojos no habían podido ver. Ni siquiera habían puesto su pie allí. Y entonces ellas dijeron, también necesitamos heredad. Queremos también una herencia. Entonces, junto con su deseo de un interés en la tierra prometida, ellas tuvieron fe en que Dios iba a cumplir su palabra en el tiempo exacto, en el tiempo que Él dijo. Y entonces, sin murmuraciones, sin descontento, sin andar haciendo chismes por todo el campamento, dijeron, Moisés, Eleazar, pueden llevar nuestra causa delante de Dios. Miren, sabemos que Dios es imparcial. Sabemos que Dios no acepta cohecho. Sabemos que Dios es poderoso. Y nuestro padre murió en su pecado en el desierto. Y bueno, mi madre también. Y no tenemos herencia. No tenemos hombre que sea contado con nosotras. Y entonces no vamos a tener heredad. Dios lo prometió para todo el pueblo. Y entonces llevaron eso delante de Dios. Pero fíjate bien la actitud. Fue muy diferente la actitud de estas hijas de Zelofejad a, por ejemplo, Coré y los rebeldes del desierto. ¿Te acuerdas? Esos cuates exigieron. Esos cuates dijeron, nosotros también podemos, nosotros también hacemos, nosotros también. Y entonces estos cuates dijeron, yo, ¿no? Por eso hace una distinción. Si te fijas ahí en el versículo 3, hace una distinción. Dice, y mi padre no estuvo junto con la rebelión de Coré. En otras palabras, mi padre fue humilde, mi padre no anduvo en ese rollo, no anduvo en ese merequetengue. Y entonces mi padre murió solito y en el desierto por su pecado y no estuvimos allí. Hace una distinción entre Coré, su rebeldía, exigir. ¿Recuerdas que Coré andaba buscando el foco chicharronero? Coré andaba buscando, él era ambicioso pues. Y estas mujeres vinieron y fueron delante de Dios. ¿Podrías llevar mi causa delante de Dios? Y entonces eso me recordó cuando nosotros de repente cristianos, muchos, yo inclusive en algún tiempo lo hice, reclamábamos a Dios. ¿Te acuerdas de eso? Y es que tienes que reclamar tus promesas. Y yo lo reclamo en el nombre de Jesús, de la sangre poderosa del único Dios. Y ahí andamos, reclame y reclame. Y entonces hasta que un día, ¿quién soy yo para reclamarle, no? Si ya tengo todo, la sangre de Jesús en mi vida, ¿quién soy yo para reclamarle? Y entonces imagínate este corazón, sin murmuración, sin descontento, sin chismorreos. Moisés, puedes llevar nuestra causa delante de Dios. Puedes ir y decirle que nosotros no tenemos herencia por causa de que no hay hombre en nuestra familia. Puedes ir. ¿Le puedes decir eso? Sí, cómo no, ahorita vengo, ¿no? Y Dios contestó. Y Dios contestó de una manera favorable. Ahora, no estaban manipulando la voluntad de Dios, no estaban aprovechándose de una falla en el sistema, solamente Dios lo puso ahí para que nosotros pudiéramos aprender. Lo pidieron de una manera modesta, poder tener posesión en la tierra de Canaán. Y esto nos enseña 3 cosas. 3 cosas. Primera, una fe firme en el poder y la promesa de Dios de dar la tierra de Canaán a la nación de Israel. Una fe firme en el poder y la promesa de Dios de dar la tierra de Canaán a la nación de Israel.
Primer cosa, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, antes de entrar a este rollo, Canaán es un símil de la vida eterna y del cielo otorgados por el Padre a través del sacrificio de Jesús y de los que nos da a los hombres, ¿ok? Canaán es la tierra prometida. Para nosotros es un símil de la tierra prometida. Nosotros también, igual que el pueblo de Israel, estamos en un peregrinaje, en una tierra que no es nuestra, en esta tierra, y entonces vamos de paso, somos extranjeros, vamos de paso, vamos en ese peregrinaje directamente a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Tú y yo tenemos que entender eso, ¿no? No somos de aquí, vivimos aquí, comemos aquí, trabajamos aquí, pero no somos de aquí. Y así lo dijo Jesús, dice, estos te pido por aquellos porque no son de este mundo. Están en el mundo, pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y vemos eso, ¿no? Canaán es un símil de la vida eterna y del cielo, otorgado a través de Jesús para nosotros. Entonces tú y yo vamos a la tierra prometida también. ¿Por qué pudiéramos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Canaán conmigo? ¿Qué tiene que ver la repartición de la tierra conmigo? Bueno, tiene todo que ver, porque nosotros también vamos como el pueblo de Israel, en medio de un desierto, a lo mejor no es un desierto donde no hay agua, o un desierto donde no hay que comer, pero sí es un desierto donde vemos sufrimiento y vemos una sociedad que está muriendo. Prácticamente lo vemos todos los días. De que no mueren, se matan unos a otros. Pero de que hay muerte, hay muerte. La paga del pecado es muerte. Y entonces vamos de paso por esta tierra y entonces llegaremos algún día a esa tierra prometida. Esa es la promesa de Dios. Y en esa promesa, estas mujeres, estas 5 mujeres estaban confiando. Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Y entonces no tengo que andar yo reclamándole, Señor, tú lo dijiste, Señor, tú lo vas a cumplir. No, Señor, así como tú lo has dicho, yo creo en que tú lo vas a hacer. Señor, aquí estamos. Señor, ¿podrías darnos una heredad? Sabemos que tú no mientes, sabemos que tú no te equivocas y sabemos que tú tienes un plan para nosotros. ¿Puedes, Señor, incluirnos dentro de tu plan? Fíjate bien cómo llegaron estas mujeres. Señor, ¿puedes incluirnos dentro de tu plan? O sea, ya reconocimos como que estamos medio fuera, pero ¿puedes incluirnos dentro de la repartición de la tierra? Si te fijas, ahí es lo que estamos hablando. No es así como que Dios está de mi parte, sino que ¿nos puedes tú, Señor, incluir a nosotras? No tenemos marido, no tenemos hombre, no, pero ¿nos podrías incluir en tu plan? ¿Te fijas la gran diferencia? La gran diferencia entre reclamar, entre decir y pedir de una manera modesta. Ellas sabían y tenían fe en el poder y la promesa de Dios sobre el pueblo de Israel. Dios les iba a otorgar esa tierra, la tierra de Canaán. Y esas mujeres tenían la confianza en que Dios cumpliría su promesa. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y entonces esa vida eterna es nuestra Canaán. Esa vida eterna es nuestra tierra prometida. Esa vida eterna es por la cual tú y yo estamos todos los días creyendo. Busca Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. Te voy a hacer una pregunta. Si tú vas al banco, bueno, todos nosotros hemos tenido como relación con algún banco, ¿no? A lo mejor no para guardar ahorros, pero a lo mejor te pagan a través de un banco, ¿no? En tu trabajo, te depositan allí en una tarjeta, lo que sea, ¿no? Pero tienes una relación con un banco de alguna otra manera. Pediste un préstamo, no sé. Y entonces, si tú, por ejemplo, te pagan a través de un banco y entonces tú vas al banco y vas con una tarjeta al banco y entonces tú sabes y tienes la confianza de que si ya te depositaron de tu trabajo, entonces allí está en el banco, ¿de acuerdo? O sea, tú tienes esa confianza, o sea, tú no sales de tu casa diciendo así como que, híjole, no va a estar, no va a estar, no hay nada de dinero, ya me lo quitaron todo, ya me lo robaron, ya me hackearon, ya me clonaron la tarjeta, no va a haber, no te sales de tu casa así. O sea, sales de tu casa, ahorita voy al cajero, voy a sacar varo para ir a comprar la leche y el pan y comprar 1 kilo de frijoles y ahorita regreso. O sea, tú vas con fe diciendo,
Ok, ya llegué y metes tu tarjeta con fe y entonces le puchas con fe, hasta más fuerte así, para que salgan, ¿no? Y entonces, ahí estás en el cajero y el cajero ya te dice, usted tiene tanto, ¿no? Bueno, ya, y sacas lo que tienes que sacar y ya te vas. Cuando una persona pone sus ahorros en un banco, sabe que el banco lo va a cuidar y sabe que esos ahorros están allí y que si yo no los muevo, el banco no tiene por qué moverlos. ¿Estamos de acuerdo? Tienes esa confianza. Bueno, mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjate bien, está hablando de un depósito, ¿no? ¿Cuál es ese depósito? Dice, Él es fiel y justo para guardar mi depósito para ese día. ¿Cuál día? El día que la trompeta suene, el día que Él venga por nosotros y entonces te va a decir, tú creíste, ese es mi depósito. ¿Qué tanto yo creo en Dios? ¿De qué manera yo estoy haciendo las cosas en Dios? Yo creí en Cristo como mi Señor y Salvador, entonces ese es tu depósito y lo depositas en manos de Dios y entonces dice Pablo, estoy seguro de que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Y el día que suene la trompeta, entonces ese depósito, ¡pum!, se va a abrir y yo voy a poder disponer de ese depósito, pero también por una parte o en contraparte dice Pablo, pero tú también guarda el depósito, que es por el Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuál es ese depósito? Creer. Por eso el punto 1 nos habla acerca de una firme convicción en el poder y la promesa de Dios a nuestras vidas. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Busca Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Y es que de repente podemos decir con este asunto del depósito, es que no veo nada, es que no sé ni por qué estoy creyendo, no sé en qué estoy creyendo en castillos en el aire, este asunto de creer en Dios no va conmigo, porque podemos decir eso, ¿no? Pero imagínate, vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 13 y dice así. Conforme a la fe, murieron todos estos. Está hablando de Abraham, de Moisés, de Isaac, de todos ellos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pausa. Uno de esos que la saludaron la tierra prometida fue Moisés. Vamos a ver la siguiente semana la muerte de Moisés. Un episodio muy triste en la historia del pueblo de Israel. Y entonces nombran un sucesor, ¿no? Más bien, van a nombrar un sucesor antes de la muerte. Y entonces vemos que hay una profunda tristeza también en el pueblo de Israel por causa de esto, ¿no? Pero no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés no entró a la tierra prometida. Solamente dice ahí, lo vio de lejos y lo saludó, pero creyó. Aunque no lo iba a recibir, creyó. Y dice, sabiendo y confesando que eran peregrinos y extranjeros. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa es mi herencia. Ese es nuestra Canaán. Dios ha preparado para nosotros un lugar, moradas, una ciudad eterna. Dios tiene preparado un lugar para nosotros. Sin embargo, el pecado nos puede quitar el premio de llegar allá. El pecado nos puede quitar el premio de poder gozar de esto. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Las hijas de Zelofejad dijeron, mi papá murió en el desierto por su pecado, ¿no? Entonces el pecado nos puede quitar el premio que Dios tiene para nosotros. Toda esa primera generación, Dios buscaba que entraran en la tierra prometida, pero por causa de su pecado y de su incredulidad no pudieron entrar.
Y entonces murieron en el desierto. Allí mismo, en Números capítulo 27, versículo 3, dice: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Y entonces el pecado nos puede quitar el premio de Dios para nuestras vidas. Ahora, piensa esto: solo Dios es verdadero para cumplir sus promesas. En otras palabras, Dios cumple. Él lo hace siempre de esa manera. Él cumple, Él lo hace siempre así. Pero si tal vez no has visto nada aún, la pregunta sería: si no has visto nada de Dios en tu vida, la pregunta es: ¿en dónde estás entonces? ¿Dónde estás parado? ¿En qué o en quién estás confiando? ¿De qué lado estás? Regresando a ese punto de Josué y esa historia de Josué. Yo sé de qué lado estoy, dijo el ángel de Jehová. Tú preocúpate de qué lado estás, ¿no? Y entonces, ¿de qué lado estoy? ¿En quién estoy confiando? Somos muy buenos como seres humanos. Somos muy buenos para exigir, pero no para tomar decisiones y ser determinados en esas decisiones. Queremos el cielo sin creer. Queremos el cielo sin hacer. Queremos el cielo sin compromiso de nuestra parte. Por eso Pablo le dice: sí, yo sé en quién he confiado y que Él guarda mi depósito. Pero también tú, Timoteo, guarda también tu depósito. O sea, no te hagas el loco, no te hagas el payasito, Timoteo. Tú también tienes que hacer de tu parte. En otras palabras, ¿no? Entonces las hijas de Zelofejad confiaban en una fe, o tenían una fe en Dios, en que Él cumpliría, en que Él haría y en que Él les haría entrar a la tierra prometida. Aunque todavía no habían pisado, pero les iba a entrar a la tierra prometida. Y por eso dijeron: ¿podrías incluirnos en tu plan? Y nosotros, quiero que tú tengas eso en tu mente y en tu corazón y en tu vida. Decir eso a Dios: Señor, ¿puedes incluirme en tu plan? Señor, ¿podrías incluirme en tus propósitos? Ya, o sea, ya no es así como acarreando propósitos para mi vida. Ya no es así como que Dios está de mi parte. No, es: Señor, ¿me dejas entrar a tus propósitos? ¿Me dejas entrar a tu río y ser llevado por la corriente de tu río hasta donde tú me lleves, hasta donde tú digas, Señor? En vez de hacer lo contrario, como Coré, en vez de rebelarme y decir: no, pero es yo también, no, pero yo merezco. ¿Recuerdas Coré? Yo merezco, yo también soy de la tribu de Leví, yo también. En vez de decir yo merezco, podríamos decir: Señor, ¿me juntas? Señor, ¿podrías? Señor, aquí estoy. Yo tengo fe en ti y en que tú harás, pero Señor, ayúdame, Señor, porque estoy solo. Así dijeron las hijas de Zelofejad. Segunda cosa que podemos aprender de las hijas de Zelofejad es un ferviente deseo de tener un lugar y nombre en la tierra prometida. O sea, se sintieron como abandonadas, o sea, así como que, pues es que no tenemos ni un nombre, ni estamos casadas, ni nada, pero no tenemos ni un nombre. Y como cuando entremos a la tierra prometida, porque creemos que Dios lo va a hacer, cuando entremos a esa tierra prometida, ¿dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a hacer? O sea, no hay nada que nos garantice. O sea, ¿qué onda con eso, no? Y entonces tenían un deseo ferviente de tener un lugar y un nombre en la tierra prometida. Yo quiero formar parte de ese plan de Dios, en otras palabras. Yo quiero formar parte de lo que Dios va a hacer. Entiendo que lo va a hacer y quiero formar parte de lo que Dios va a hacer. El uno es: entiendo lo que va a hacer, y dos, quiero formar parte de eso. Que mi nombre esté allí. Y esas mujeres, por ser mujeres, no tenían una esperanza de poder figurar dentro del nombre, dentro del pueblo de Israel y la repartición. Pero dijeron: Señor, ¿podrías? Y recibieron la respuesta de Dios. Bueno, pero antes de eso, un ferviente deseo de tener un lugar y nombre en la tierra prometida. Busca Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 1. Ferviente deseo de tener un lugar y nombre en la tierra prometida. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice así:
¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, estas hijas de Zelofejad buscaban un nombre, tener un nombre en la tierra prometida. Y parece ser que nuestro profundo interés hoy en nosotros, cristianos, no hablo de la gente de afuera porque no tiene temor de Dios, hablo de nosotros. Parece ser que nuestro profundo interés y nuestro deseo ferviente en nosotros se encuentra en este mundo. Pareciera ser, porque nuestras actitudes dicen eso. Pareciera ser que mi deseo ferviente está en este mundo, por las cosas del mundo. Trabajamos como locos, pero no es para Dios, es para los hombres. Yo llegué a trabajar como loco para los hombres. Vivimos como queremos, sí, pero no vivimos para Dios. Anhelamos riquezas, pero no anhelamos las riquezas celestiales. Buscamos, dice la gente, dice la sociedad, estudio para ser alguien. Buscamos ser alguien en la vida, pero no nos damos cuenta que ya somos alguien en Dios. Muchas cosas, mi hermano, muchos afanes hay en el mundo que nos quitan o nos nublan el deseo de estar allá. Y entonces vemos a muchos cristianos afanados y abrazando el mundo, así como durmiendo con el mundo, así abrazaditos, apapachaditos con el mundo. Y eso nos nubla el pensamiento y nos nubla los ojos de poder ver lo que Dios en realidad tiene para nosotros allá. Acabamos de leer, somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. No hay nada para nosotros de Dios aquí. Sí, trabajamos, sí, comemos, sí, andamos aquí, sí. No me malentiendas eso. Ay, el pastor dijo que me salía a trabajar. No quiero que salgas a trabajar. No. Buscamos vivir para Dios, no para el mundo. ¿Sí sabes a qué me refiero, no? Sí. O sea, ¿has visto esa gente que se afana tanto en su trabajo y al final de cuentas no consigue nada? Yo era ese. Me afané tanto. Y según yo, para ser alguien. Y no pasó nada. Hace 20 años, poquito más. Hace como 25 años cuando... Te voy a contar una historia muy rápida. Hace 25 años cuando llegó la General Motors aquí a Silao, ¿no? Este era un rancho, así, todo el rollo. Toda la gente iba a trabajar a otros lugares, a Irapuato, a León, Guanajuato. Y aquí no había nada en absoluto. Y entonces llega esta gran empresa, ¡pum! Y entonces todos los chamacos de aquel entonces, ¿dónde crees que queríamos estar? 100%. ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar una carrera, ¿para qué? Para entrar a la General. ¿Dónde vas a trabajar? Voy a entrar a la General. ¿Dónde te quieres jubilar? De la General, ¿no? Y todo era eso, todo era ese, o sea, llegó a ser como un dios la General Motors aquí en Silao, Guanajuato. Al menos yo te puedo contar de mí, y yo buscaba algo así. Y cuando estaba estudiando, mi afán y mi visión estaba, yo quiero ser una persona importante allí. Yo quiero trabajar para estar allí. Yo quiero partirme el lomo y quemarme las pestañas para poder estar allí. Y para que la gente pudiera
verme, ¿no? Porque tenía amigos en aquel entonces, cristianos también, que trabajaban allí y que veía que les iba bien. Entonces yo decía, no, pues es que pues les va bien, ¿no? Llegué a conocer dentro de la iglesia también en aquel entonces a un par de personas que trabajaban dentro de la General y no, pues, carrazos y jijiji, jajaja y todo. Y dices, oh, ¿no? Esto está impresionante, yo quiero morirme allí, ¿no? Yo era ese loco que quería trabajar, pero no para Dios. Y en algún momento lo intenté, pero no encontré nada, no salió nada, ¿no? Y al final de cuentas, después de tanto, lo único que sí gané fue una gastritis que tal no me puedo quitar. Y eso fue lo único, ¿no? Pero después de tanto tiempo, vi mis manos y dije, pues, la neta no vale la pena. O sea, no vale la pena invertir tanto tiempo allí en cosas como esas en el mundo, abrazar el mundo. Al final de cuentas, el mundo, nada, ¿no? Y así como Corea, yo pensaba que merecían. Mi último trabajo antes de ser pastor, yo decía esto. Era orgulloso y era necio y soberbio, ¿ok? Era tonto. Y entonces yo decía, me van a hablar. Porque no saben cómo dejé las cosas, ¿no? No saben en dónde está este archivo, no saben en dónde dejé aquel papelito. Y no me acuerdo, pero creo que igual hasta escondí papeles para que me hablaran y para que me preguntaran, ¿dónde está el expediente fulano de tal? ¿Dónde está la situación fulano de tal? Yo dije, ¿me van a hablar? Sí, porque es un trabajo difícil, porque nadie ha querido ir ahí, me van a hablar. Yo sé que soy necesario. Y así como Coré, ¿no? Yo sé que lo merezco. Bueno, ya son 12 años y no me han hablado, ¿no? Y me di cuenta que no soy indispensable, que nunca lo fui. Y entonces eso cambió radicalmente en qué creía y en dónde tenía mi ferviente deseo, ¿no? Y entonces ahora mi ferviente deseo, igual que tú, es con Dios, en Dios, trabajar para Él, buscarlo a Él, conocerlo a Él, anhelarlo a Él, trabajar en el mundo y comer aquí, pero saber que tengo una nacionalidad celestial y un lugar allá con Él. Y allá es donde quiero estar, y allá es donde busco estar, ¿no? Por ejemplo, una pregunta. ¿Por qué a la gente le da tanto miedo morir? Aún cristianos. ¿Por qué a la gente le da tanto miedo morir? Porque aún queremos seguir abrazados aquí al mundo. Es que no me quiero morir. Es que no quiero dejar tantas cosas que me faltan por hacer. Tan joven y sin haber amado y cosas así, ¿no? Es que no he ido a Disneylandia. Es que no he ido a Europa, ¿no? A Europa. No he ido a dar la vuelta en el mundo y no me he ido de mochilazo. Ese era uno de mis sueños, ¿no? Irme de mochilazo por quién sabe cuántas partes del mundo. Esos eran mis deseos, pero no eran los de Dios. Mis deseos eran completamente otros. Y te puedo contar mucho, pero no vienes a ver qué te cuento. Vienes a ver de la palabra. Puedo contarte mucho de cuáles eran mis planes, pero nunca estuvieron en los planes de Dios. Yo así como queriendo hacer mi camino y mis planes y diciendo, el Señor está de mi lado, ¿no? Y cuando me di cuenta de que no era así, me vine como el perro del Chavo, con la cola entre las patas y el hocico sangrando. Así me vine. Y entonces cuando entendí después de que Dios más bien quiere que nos incluyamos en su plan, dije, pues flojito y cooperando. Y entonces, Señor, la he regado, he tomado decisiones malas, Dios, he gastado tanto tiempo de mi vida, pero aquí estoy. ¿Puedes incluirme? Acabamos de cantar una canción hace ratito que dice, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor de lo que soy. Y eso es lo que trato de hacer todos los días. Darle a Dios lo mejor que soy. Porque sé que tengo un deseo ferviente. Aunque a veces el mundo nos marea, ¿verdad? Y más cuando tiembla, nos mareamos. Pero aunque el mundo nos marea, sabemos que tenemos un deseo ferviente de estar allá con Él. ¿Por qué a la gente le da tanto miedo morir? ¿Por qué no hemos entendido que lo mejor no está aquí? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, mira lo que dice. 1 de Juan 3, 2, dice,
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica, se santifica, se aparta. Si nuestro sustento no es de este mundo, si nuestra esperanza no está aquí, si nuestro tesoro no tiene que ver con este mundo, entonces, ¿qué hacemos abrazando al mundo? Realmente, piénsalo, mastícalo en esta semana. Si no tenemos nada que ver y realmente lo entiendes, entonces, ¿por qué sigues abrazando tan fuertemente este mundo? ¿Por qué lo sigues abrazando? ¿Por qué sigues esperando tanto en Él? ¿Por qué sigues esperando así como que, no, yo voy a hacer y voy a deshacer y así, y así, y esto y aquello? ¿Por qué? Si en realidad pudiéramos entender eso, nos santificaríamos cada día y conoceríamos más de Él. Dice Primera de Juan 3. Dice, ahorita no podemos decir lo que hemos de ser porque no se ha manifestado todavía, pero llegará un día. Y entonces, si tenemos esa esperanza real y fiel en nuestra vida, entonces quiero trabajar por ella. Y quiero trabajar como loco por ella. Nada más que de repente las fuerzas no me alcanzan, ¿no? Para trabajar como loco, pero quiero hacer todo lo que pueda hacer para trabajar en Dios. Porque es un deseo ferviente tener un lugar y un nombre en esa tierra prometida. Mi nombre aquí en la tierra no me importa, pero la gente no lo entiende. La gente siempre quiere honor y quiere honra y quiere cosas de esas aquí en la tierra y dejar un legado y cosas de esas, ¿no? No te tiene que importar lo que dejes, te tiene que importar a dónde vas a llegar allá. Amén. Ese es lo importante. Y entonces, aquí no importa si soy licenciado, si soy arquitecto, si soy el hijo de fulano de tal, si soy el hijo de merengán, no importa de quién, no importa ni dónde, no importa ni mi apellido. Lo que importa es que cuando llegue allá, tú y yo seamos conocidos. Y entonces, no San Pedro, porque no la gente tiene esa idea. Oye, San Pedro. No, San Pedro no tiene nada que ver aquí. Que realmente el Señor Jesucristo, siempre que digo esto me chiveo, pero realmente el Señor Jesucristo pueda decirte, te estaba esperando. Te estaba esperando, pásale. A ti es el que estaba esperando. Señor, pero los demás, no, a ti es el que estaba esperando. Yo quiero escuchar eso. Créeme que puedo dar todo lo que hay en mi vida por escuchar esas palabras. Te estaba esperando. Y quiero contagiártelo. Quiero contagiarte de que tú también tengas ese deseo ferviente de tener un lugar y un nombre en esa tierra prometida como esas hijas de Zelofejad. ¿Puedes incluirme en tu plan? Ya no es mi plan, Dios, es tu plan, pero puedes incluirme, puedes ponerme allí, Señor. No me importa la honra de este mundo, no me importa cuántas empresas dejé, no me importa cuántos títulos dejé en el camino, no me importa, Señor, me importas tú. Y quiero trabajar para ti, quiero hacer las cosas para ti, Señor. Porque tan solo quiero escuchar esa frase, te estaba esperando, pásale. Ya lo demás, ya es ganancia. Que te conozca, que me conozca a mí, que te conozca a ti. Porque, híjole, si alguien llega allá y Dios dice, no te conozco, si Jesús dice, no sé quién eres, no quiero estar en ese lugar. Y no quiero que tú estés en ese lugar. 3 y última. Tercer cosa que podemos aprender de las hijas de Zelofejad. Respeto y honor por su padre. ¿Ok? Respeto y honor por su padre. Y entonces dice el pasaje, dice, nuestro padre murió, versículo 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Será quitado el nombre de nuestro padre por no haber tenido hijo. Ellas buscaban respeto, darle respeto y darle honor a su padre. Y parece ser que hoy eso es lo único que no le importa a la gente, ¿no? El honor.
el honor en la familia. Ha habido reinos, ha habido ciudades y ha habido familias que han permanecido durante años o se han destruido tan solo por buscar honor. A lo mejor aquí en la cultura latina, por ejemplo, el honor, así como que, el honor, bueno, no como, sino más bien la cultura latina no le damos mucha importancia al honor familiar. Pero si tú, por ejemplo, vas a países orientales como Japón, ciertas partes de Asia, el honor es lo más importante. O sea, hay hombres, padres de familia. ¿Has escuchado hablar acerca del harakiri? Sí. El harakiri es los hombres, por ejemplo en Japón es una palabra japonesa, y los hombres cuando pierden el honor de su familia, cuando un hijo, escucha, cuando un hijo les hace perder el honor de su familia, cuando una situación les hace perder el honor de su familia, esos hombres lo que hacen es sacar su espada, ponerla así en contra de ellos y hacer esto. Se hacen el harakiri, eso se llama harakiri. Y entonces eso hacen, porque prefieren morir en sus manos y en su espada, prefieren morir así que perder el honor y que la gente vaya por la calle o ellos vayan por la calle y la gente se burle de ellos porque perdieron el honor. Y aquí en México, en Latinoamérica, parecía ser que el honor es algo que ya se nos olvidó. Y entonces, imagínate, ¿no? Reinos, ciudades, familias han permanecido, se han destruido por causa tan solamente del honor. Y aquí les puedo decir dos cosas muy importantes. El primero es la honra a tu padre y a tu madre en la tierra, aquí nosotros. Versículo 6 al versículo 11 del capítulo 27 dice así: y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Honra a la familia. La búsqueda de honra en la familia es algo que no podemos dejar de lado. No se puede olvidar, no se puede menospreciar. Pero realmente es algo que la gente, la sociedad, al menos aquí en nuestra sociedad, se les ha olvidado completamente. Los hijos haciendo un desgarriate de su vida y los papás sufriendo por las decisiones de sus hijos o tratando de componer las decisiones de sus hijos. Van los hijos caminando, destruyendo toda su parte, y ahí van los papás recogiendo los pedacitos. No, mi hijo, mira que no sé qué, mira que esto, mira, no tomes esas malas decisiones. Mira, mi hijo, no te cases con esa mujer. Mira, mi hijo, no te cases con ese hombre que no sé qué. Ay, además de qué sabe de la vida, no se meta, ¿qué le importa? Y así son, o así fuimos, o así somos, ¿no? Y entonces lo que menos nos importa es el honor de mi familia. Y entonces, ¿qué me importa que mi papá le digan que tiene un hijo borracho? ¿Qué me importa a mí? Que tiene un hijo drogadicto. ¿Qué me importa? Que le mataron a su hijo porque andaba aquí. ¿A mí qué me importa? Allá mi papá, a mí no me importa el honor de mi familia, ¿no? Hace algún tiempo todavía había eso, pero ahorita ya se fue. No sé dónde está. Y de repente, ¿no? De repente, voy a decir un apellido nada más hacia el azar, ¿no? Para que nadie se sienta aludido. Oye, ¿tú conoces a la familia de los González? ¿No? Y de repente los González, ¿no? Bien portados, personas honorables. No, sí. No, muy buena familia. Ah, ¿tú de quién eres hijo? No, yo soy hijo de los González, de allá, de aquel lado. Oh, sí. No, entonces sí, mira, te doy a mi hija, te la doy, llévatela ya, ¿no? Por la buena fama. Antes pasaba eso mucho aquí, ¿no? Es que es hijo de los Ramírez, ¿no? Oh, no, esos Ramírez, no, que el rancho aquí, que no sé qué. No, sí. Es que mi hijo tiene un amigo de la familia, no sé cómo se llama el chiquillo, pero es de la familia de los Ramírez. Oh, no, está bien, ¿no? Está bien. O tú conoces
lo voy a decir al azar, ¿ok? No es para nadie, no se sienta nadie aludido. Oye, ¿tú conoces de los López? No, los López, no. Es que anda con... No. Y mi hijita te cierra la puerta y con 3 candados como los tigres del norte para que no te me salgas. Porque no quiero que andes con ellos. ¿Por qué aman y lo conocen? Ya, no sé, pero su fama, ¿no? Los López, ¿no? ¿Cuáles López? Pues no sé cuáles, pero ya, me caen gordos ya con eso, ¿no? Nadie es López, ¿verdad? Aquí. Pero ya tú eres redimido, entonces ya tú no tienes nada que ver ahí. Entonces, pareciera ser que el honor en la familia se ha perdido. Y ya la gente, pues, ¿tú de quién eres? Pues, ¿quién sabe, no? ¿Eres de qué familia? Pues sabe, no sé. Y a la gente no le importa eso. A la gente no le importa el construir un honor familiar. Pero estas hijas de Zelofejad querían construir un honor familiar. ¿Cómo es posible que mi padre se quede sin herencia y sin heredad, aún muerto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede perder respeto y honor mi padre? Y pelearon por eso, o dijeron eso, ¿no? Ahora, el día de hoy a la gente, pues, el honor y el respeto por la familia, pues no les importa nada, ¿no? Y tenemos a tanta gente que hace lo que se le pega la gana y no le importa ni cómo están sus papás, y no le importa si sus papás sufren, no le importa si la familia van a hablar de ella, no le importa si van a chismear, si van a decir calumnias, no le importa porque pues no me importa el honor. Yo vivo mi vida y a mí no me importa nada, ¿no? Entonces, consejo, si no vas a hacer más grande la honra de tu familia, entonces no la eches a perder, man. Si no te vas a ocupar de hacer más grande la honra de tus padres, de tu familia, como estas hijas de Zelofejad, entonces no la pisotees. O sea, no hagas lo contrario. O sea, si no va a ser una, pues tampoco hagas la otra. Dios dio por derecho hasta 4 oportunidades. Si no tiene hijos, dáselo a la hija. Si no tiene hijas, dáselo a los hermanos. Si no tiene hermanos, dáselos a... Y no, si no, al pariente más cercano. 4 oportunidades para guardar la heredad de alguien dentro de una familia. ¿Qué hacemos nosotros con esa honra familiar? Parece que se nos olvida, ¿no? Pues no me importa. Y por último, honra al Padre Celestial. Y esto es lo más importante. Sí, honramos a nuestros padres terrenales, pero lo más importante es Dios. ¿Cuál te imaginas que era el propósito de Jesús sobre la tierra? ¿Cuál te imaginas que era? Darle honra y gloria al Padre. Para eso vivía. Y aún en la cruz le estaba dando gloria y honra a su Padre. Te voy a leer muy rápido un par de versículos. Están en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan 12, 27, dice así. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús estaba ya prácticamente en la muerte. Y dice, Padre, glorifica tu nombre. Dándole gloria y honra a su Padre Celestial. Ahí mismo, Juan capítulo 13, versículo 31. Y dice así. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, en el Hijo del Hombre. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Qué buscaba Jesús para su Padre? Gloria. Dar gloria al Padre, honra al nombre de Dios. Y si no sabemos o no queremos dar gloria a nuestros padres terrenales, ¿cómo daremos entonces gloria y honra a Dios? ¿Te fijas? O sea, si no podemos hacerlo con nuestros padres que están enfrente de nosotros y que podemos tocar, entonces ¿cómo lo vamos a hacer con aquellos o con Dios que no lo podemos ver? No podemos. Si no hacemos una, no vamos a poder hacer la otra. Y las hijas de Zelofejad buscaron honra para su padre. Último pasaje, 2 Corintios 4. Con este acabo. 2 Corintios 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Para qué nos llamó? Para la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Somos sus siervos, pero todavía tenemos un entendimiento entenebrecido de repente, porque seguimos abrazados del mundo. Oramos. Cierra tus ojos. Señor Jesús, aquí reunidos, Dios, delante de tu presencia, queremos tan solo, Señor, rendir nuestro corazón, pedir, Señor, de tu presencia, Padre. Pero también, Señor, así como las hijas de Zelofejad, pedirte, Padre, que nos incluyas en ese propósito eterno, Dios. Queremos darte la gloria, Señor, siempre. Queremos darte nuestro corazón siempre, Dios. Se oye un canto en las naciones de la tierra. Exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad, a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador, y a Jesucristo el Salvador. Jesucristo el Salvador. A ti, Señor, sea la gloria y la honra y la majestad, el imperio y la potestad, desde ahora y para siempre, de eternidad a eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un deseo ferviente de estar contigo, de buscar tu gloria y tu honra, de encontrar tu rostro y buscar estar en esa tierra prometida que tú preparaste para nosotros. A ti, Señor, toda gloria y majestad. Dios, lo seguiremos diciendo hasta que vengas por nosotros y poder hacerlo allá contigo, Señor, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir aquí, gracias por venir hasta acá. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande también. Que Dios te sustente todos los días y que Dios esté contigo. En el nombre de Jesús. Amén.